Capítulo 3. Cliff y el Consejo de Estudiantes del Instituto de Magia. Parte 1. Aquel día, Cliff visitó el despacho de los profesores. La graduación se vislumbraba en el horizonte, así que era hora de que los alumnos especiales presentaran sus informes de investigación. El tema del informe de Cliff era, investigación sobre la supresión de maldiciones mediante implementos mágicos. Los profesores empezaron inmediatamente a estudiar el informe y a repartir copias, al tiempo que elogiaban a Cliff. La presentación pronto desencadenó una sesión improvisada de preguntas y respuestas y un debate que hizo que la sala de profesores se llenara de fervor. Cliff incluso oyó a un profesor decir que los resultados de su investigación harían historia. Pero el director, Genius, tenía algo más que decir. Pido disculpas por no poder hacer más ante una investigación tan innovadora, pero el valedictorian ya ha sido seleccionado. El mejor estudiante de este año sería Brooklyn Von Elses, del Ducado de Neris. Cliff conocía ese nombre, era alguien con quien había pasado los últimos años compitiendo por las notas de los exámenes. Cliff recordaba que nunca había perdido contra Brooklyn. Lo siento. Tal vez este no sea el lugar para hablar de ello, pero tuviste las notas más sobresalientes de toda la promoción. Deberías estar orgulloso. La única respuesta de Cliff a esta noticia fue un de acuerdo, ya veo, antes de abandonar la sala de profesores. Puede que el antiguo Cliff hubiera montado en cólera contra los profesores, pero los últimos 7 años le habían cambiado. Continuar sus estudios, hacer nuevos amigos y trabajar como sacerdote le habían proporcionado muchas experiencias nuevas. De esas experiencias surgió la madurez. El colegio tenía su posición a tener en cuenta. Dirigir una universidad no era barato. Los países eran poderosos. Las personas no eran iguales. Tenías que aceptar tu suerte en la vida y seguir adelante. Además, Cliff no veía mucho valor en el título de valedictorian de la Universidad de Magia. Cliff tenía amigos que carecían de títulos, pero no por ello eran menos asombrosos. Uno en particular tenía el título de mano derecha del dios dragón, pero no había solicitado ese puesto. Era simplemente el resultado de sus acciones. Absolutamente. El fruto de la experiencia. Pensando en ello, Cliff no pudo evitar reírse de lo estúpido que era perseguir meros títulos. Suspiró en voz alta. Si tenía un recelo, era que su investigación no estaba terminada. Su tesis se llamaba Investigación sobre la supresión de maldiciones mediante implementos mágicos. Si hubiera podido retocarla un poco, si hubiera podido sustituir supresión por eliminación, Cliff no se habría arrepentido. Pero, por desgracia, su investigación incompleta no le permitía hablar en términos absolutos. Aún así, había conseguido algo. Tanto el Inalise como Orsted le habían dado las gracias por aliviar sus maldiciones. Pero el objetivo final seguía sin estar a su alcance. Cliff se acercó al alféizar de la ventana y miró al exterior. Los terrenos de la Universidad de Magia apenas habían cambiado en los últimos 7 años. Ya sabes, pensó, yo era mucho más arrogante cuando apenas llegué aquí. Por aquel entonces, Cliff sabía perfectamente que era un genio. Pero los años le habían abatido, haciéndole dolorosamente consciente de que no era nada especial. Claro que, comparado con otros estudiantes, sus notas eran excepcionales. El antiguo Cliff podría haberse enseñoreado de los demás con una sonrisa burlona. Pero el Cliff actual no tenía ganas de presumir ni de rebajarse. Los últimos 7 años habían sido muy ricos para él, llenos de experiencias únicas en la vida. Su matrimonio con el Inalise, su investigación sobre las maldiciones, la extraña muñeca de la mansión de Rudeus, la batalla en el continente demoníaco, el ojo demoníaco que le regalaron, el nacimiento de Clive. Habían pasado tantas cosas a las que tuvo que enfrentarse con todo su corazón para superarlas. Fueron esos desafíos los que le convirtieron en el hombre que era hoy, no ningún talento innato. Recordar eso le mantenía con los pies en la tierra. Quizá por su experiencia, Cliff era tan bien considerado por su congregación cuando trabajaba como aprendiz de cura de Milis. Decían que, a pesar de su juventud, tenía una empatía extraordinaria. A veces incluso le decían que llegaría a ser un buen sacerdote. Cuando el cura encargado de la iglesia de la Sharia le dio a Cliff su certificado de sacerdote, también le dio su bendición diciéndole, lo harás bien donde quiera que vayas.
El cura nunca habría dicho eso si Cliff siguiera siendo el mismo niño de hace 7 años. Uf. Una sonrisa brotó del interior de Cliff. Aún no se había convertido en el hombre que una vez soñó ser, era mejor que ese hombre. Prefería esta versión de sí mismo. Ahora, ¿dónde ir desde aquí? Había presentado su informe de investigación y quedaba poco tiempo para la ceremonia de graduación. Cliff le había dicho a Rudeus que daría una respuesta antes de la graduación, pero aún no se había decidido por una. Quería volver a Millison. Pero ahora tenía mujer e hijo. Los padres de Cliff habían muerto en una lucha de poder dentro de la iglesia de Millis. Específicamente, la lucha por el poder de su abuelo como papa de Millis. Volver a Millison pondría absolutamente en peligro a Elinalise y Clive. Y entonces Rudeus dejó caer una solución en el regazo de Cliff. Quería que Cliff ayudara a Orsted como miembro de la iglesia de Millis. Para forjar una alianza. Si podía hacer eso, entonces Rudeus ofrecería toda la ayuda necesaria para que Cliff subiera de rango. Él se encargaría de que Elinalise y Clive estuvieran protegidos. Era todo lo que Cliff podía pedir y más. Pero dejando a un lado la arrogancia del pasado, ahora Cliff no se veía a sí mismo merecedor de ese tipo de apoyo. Desde luego, no de alguien tan increíble como Rudeus. Puede que Cliff tuviera sus dudas sobre Rudeus cuando se conocieron, pero era sincero y muy trabajador. Y no era exagerado decir que la mayoría de las experiencias únicas en la vida de Cliff solo habían ocurrido gracias a Rudeus. Alguien tan extraordinario pidiendo ayuda a Cliff era probablemente una muestra de amistad más que otra cosa. Sin embargo, esto era todo lo que podría haber querido. Elinalise y Clive estarían a salvo, tendría el formidable apoyo de Orsted, y el camino a la cima de la jerarquía de la iglesia Millis estaría abierto de par en par. Era todo lo que Cliff quería. Y, sin embargo, algo al respecto se sentía sutilmente fuera de lugar. Cliff aún no entendía por qué. ¿Qué debía hacer? ¿Qué quería? Cada día agonizaba sobre ello hasta que llegaba el momento de volver a casa con Elinalise y dejar de pensar. Supongo que me quedaré un poco más. Cliff había planeado irse directamente a casa después de entregar el informe, pero giró bruscamente sobre sus talones. Si se iba a casa ahora, el día terminaría como todos los demás. Eso no sería bueno. San Millis dijo una vez, si el parto es el deber de las personas, no lo rehuyas, pero no te entregues a él. San Millis también dijo una vez, déjate angustiar, y no huyas de tu angustia. Eso significaba que no estaba bien huir de su angustia y entregarse a Elinalise. La frase deja siempre que tu corazón esté tranquilo también estaba en las enseñanzas de Millis, así que crispar sus propios nervios por esto tampoco era bueno. Pero tenía que tomar una decisión pronto. Una decisión sobre cómo respondería a la petición de Rudeus. ¿Qué hago? Cliff había dicho que lo decidiría después de hablarlo con Elinalise, pero ésta no hizo ningún comentario al respecto. Lo único que dijo fue que pensara por sí mismo. No lo dijo para abandonar a Cliff, sino para darle un suave empujón. Si esa era la postura de Elinalise, Cliff se sentía obligado a resolverlo por su cuenta. Elinalise viviría mucho tiempo, mucho más que Cliff. De hecho, su hijo probablemente también. Comparado con su experiencia, Cliff era un bebé. Sin embargo, Elinalise nunca le trató como a un niño, sino como a su amado esposo. Elinalise lo respetaba, así que Cliff quería devolverle el favor. Puedo hacerlo. Soy un genio. Esa frase se le escapaba como un hábito. Antes era algo que creía sin dudar, ahora, era un mantra que le motivaba a la acción. Sabía muy bien que no era un genio, pero le animaba a repetir aquellas viejas palabras y recordar que creía que eran ciertas. Nosotros, deberíamos, HM. Cliff oyó débilmente el eco de voces que discutían al final del pasillo. Las peleas no eran especialmente raras en la Universidad de Magia. En cualquier otro momento, Cliff lo habría ignorado. Pero en ese momento, Cliff se sintió atraído y bajó las escaleras. Entre esas voces había una que Cliff reconoció. Eso es lo que he dicho, nosotros somos los que deberíamos hacer esto. Exactamente, no podemos esperar que otros nos limpien el culo. Tenemos que proteger esta escuela nosotros mismos. Varios alumnos gritan alrededor de una chica menuda. Pero no la amenazaban,
parecía que era una especie de líder, así que los demás le suplicaban que hiciera una llamada. Y esa chica era alguien a quien Cliff conocía bien. Por favor, presidenta. Tiene que dejarnos ir, presidenta Norn. Era Norn Greyrat. Estaba con el ceño fruncido, rodeada de otros estudiantes. Norn, ¿qué pasa?, gritó Cliff. ¿Hay algún tipo de problema? Todos los alumnos, Norn incluida, se volvieron para mirar a Cliff. Su expresión se relajó un poco, pero otros alumnos se adelantaron antes de que pudiera responder. ¿Quién te crees que eres? Esto es asunto del consejo estudiantil. En el camino de Cliff había una chica más o menos tan alta como él y un hombre bestia que quizá le doblaba la estatura. Cliff reconoció también a los dos, eran miembros actuales del consejo estudiantil. Chicos, ¿podrían moverse, por favor? Norn se metió entre los dos y los separó para poder escurrirse. Fue el tipo de movimiento por el que Rudeus, si estuviera aquí, se habría dicho a sí mismo un juego de palabras tonto, como vaya, Norn sí que se ha metido entre ustedes. Lo siento, Cliff, dijo Norn. Aquí todo el mundo está un poco alterado. Cliff Graime. Este chico, el del círculo demoníaco de los 6. No es solo un chico. Es alguien a quien debo mucho. Oh. Lo siento. El hombre bestia murmuró una disculpa, pero mantuvo la mirada. El viejo Cliff podría haber respondido a esa mirada con hostilidad o miedo. El Cliff actual había visto cosas peores. Cosas que infundirían miedo en cualquier corazón razonable por el mero hecho de existir. Comparado con Orstedo Atofe, este hombre bestia era un cachorro. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Cliff. Podrías decírmelo, si no es mucha molestia. Bueno, comenzó Norn. La verdad es que hay rumores de que un fantasma ronda la escuela. Cliff también había oído esos rumores. Todas las noches, la gente oía voces quejumbrosas o ruidos de traqueteo, o veían una figura translúcida en el pasillo, así decían las historias. De hecho, incluso había estudiantes que se desplomaban, sin maná. Pero en la Universidad de Magia no era raro ver estudiantes desmayados por exceso de práctica, y los fantasmas eran un rumor común. O eso creía Cliff. Entonces, lo siguiente, bueno. Cuando fuimos a investigar, encontramos una puerta en lo profundo de un almacén subterráneo sin usar que tenía un fuerte sello colocado. Cuando la abrimos, salieron esqueletos. Norn tanteaba las palabras mientras se lo explicaba a Cliff. Era como si ocultara algo. Cliff estaba seguro de que así era, pero prefirió dejarlo pasar. Sí, suena como si hubieras metido la pata. Si algo está muy sellado, quien lo selló probablemente tenía una buena razón para hacerlo. Se oyó un fuerte yi-yuach entre el consejo estudiantil. Procedía de una chica con coletas de aspecto aguerrido, probablemente era la culpable de haber levantado el sello. De momento, hemos conseguido la ayuda de un profesor para volver a aplicar el sello. Continuó Norn, con un tono que sugería que ahí era donde todo había salido mal. La puerta estaba sellada con magia de barrera nivel santo. Un espectro se había deslizado a través de la barrera y había aparecido fuera. Eso significaba que probablemente era un espectro de alto nivel el que acechaba en ese almacén subterráneo. La universidad se puso en contacto con el gremio de magos y solicitó profesionales que pudieran exterminarlo. Ese era el plan, pero se había topado con un obstáculo. La magia divina de nivel principiante era más que suficiente para acabar con un espectro típico, pero los espectros de alto nivel eran bestias diferentes. Si era un espectro mortal de nivel A el que estaba dentro del almacén, al menos necesitarían magia divina de nivel avanzado. Desafortunadamente, no había magos divinos de nivel avanzado en el gremio de magos. La universidad se rindió y se puso en contacto con el gremio de aventureros con la esperanza de conseguir un mago divino de nivel avanzado, pero, por desgracia, esto no era Milis. Los magos divinos de nivel avanzado no estaban precisamente en todas las esquinas de los territorios del norte. Para colmo, el gremio de magos se quejó de la idea. Tendrían que llamar a un mago divino de la rama de otra ciudad. Tomar prestado un mago del gremio de aventureros dañaría su reputación, dijeron. Pero aunque la escuela consiguiera que viniera el mago divino de otra ciudad,
no se presentaría de inmediato. Y así pasaron los días, hasta que apareció la primera víctima. La causa era incierta, quizás el sello no había sido reaplicado correctamente, o quizás había estado defectuoso desde su primera aplicación. La víctima era una estudiante sin nombre que cayó en coma después de que el espectro lo atacaran y le drenara su maná. Su único síntoma fue un simple agotamiento de maná, nada que pusiera en peligro su vida. Volvió a clase al día siguiente. Pero desde entonces, el número de víctimas no ha dejado de aumentar. Por el momento, parecía que el espectro seguía encerrado dentro del sello y solo podía escapar al exterior para atacar a los estudiantes en un momento determinado del día. Pero los espectros se fortalecían constantemente con cada festín de maná humano que consumían. Si seguía atacando a los estudiantes, pronto se harían lo bastante fuerte como para romper el sello y traer consigo un ejército de esqueletos. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Por eso algunos entre el Consejo de Estudiantes han sugerido que deberíamos ir allí y derrotar al espectro antes de que eso ocurra, concluyó Norn. Al menos puedo usar magia divina de nivel principiante, dijo un estudiante. Compré algunas armas en el taller del distrito que son fuertes contra los espectros, dijo otro. Para esto hemos estado estudiando magia, añadió otro. Presidenta, por favor, denos la orden. Los espectros no eran en absoluto imposibles de derribar por métodos distintos a la magia divina. Los ataques normales tenían algún pequeño efecto, y los objetos o implementos mágicos infligían daño. En ese sentido, un mago divino no era estrictamente necesario para exterminar a un espectro. Ya veo, dijo Cliff. Bueno, ¿qué te parece? Estoy en contra, declaró Norn. Si este monstruo fuera algo que pudiéramos manejar por nuestra cuenta, entonces el gremio de magos y los profesores seguramente no estarían esperando a un mago divino. En eso tienes razón, coincidió Cliff. Puede que la magia divina no fuera el único método, pero era de lejos el más efectivo. Un aventurero experimentado ni siquiera intentaría luchar contra un espectro sin un mago divino o mucha preparación. Eran así de peligrosos. Y este era un espectro de alto nivel, por si fuera poco, subestimarlo podría fácilmente acabar con todos ellos. Fue allí donde Norn se desinfló. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se daña a más estudiantes. Norn no podía oponerse totalmente a actuar mientras hubiera estudiantes heridos. Y dejando a un lado la cautela, muchos de los estudiantes que formaban el consejo estudiantil eran lo mejor de lo mejor. Eran lo suficientemente competentes como para que incluso Norn considerara que podían tener una oportunidad. Al mismo tiempo, no podía negar que le quedaba mucho camino por recorrer en comparación con gente como su hermano, lo que la hizo vacilar a la hora de tomar una decisión. ¿Qué debemos hacer?, se preguntó Norn mientras fruncía el ceño. Vamos, podrías. No, espera, tienes razón. Cliff estuvo a punto de preguntarle por qué no se limitaba a consultar a Rudeus, pero se detuvo. Empezó a darse cuenta de lo que Norn estaba sintiendo. Absolutamente, Rudeus podría resolver este problema en un santiamén si Norn se lo contara. No era un maestro de la magia divina, pero sus habilidades en magia ofensiva eran de nivel imperial. Si acaso, Cliff especulaba que estaba en la cúspide del nivel divino. Acabar con un espectro o dos no habría sido nada para él. Pero no habría estado bien. Para Norn, estaba fuera de lugar. No podía explicar con palabras por qué, pero dado el propio dilema de Cliff, que necesitaba resolver él mismo, lo entendía. Muy bien, vamos a probar esto, dijo Cliff. Si te parece bien, te daré mi ayuda, dijo Norn sorprendida. Ante la sugerencia de Cliff, pasó del trance desatento a repentinamente presente. Así es, puedes usar magia divina de nivel avanzado. Cliff había alcanzado el nivel avanzado de magia divina. La magia divina de nivel intermedio o superior no podía enseñarse sin permiso de la iglesia de Milis, así que no se enseñaba en la Universidad de Magia. Ni siquiera tenían personal que pudiera enseñarla. Pero Cliff era nieto del Papa. Milis hizo una excepción con él y le dio permiso para aprender magia divina. Por ello, la Universidad de Magia invitó a un instructor especial para que le diera clases de nivel avanzado.
Cliff estaba a punto de graduarse, así que ese instructor se había marchado. Le tocó a él. Presidenta, este es un trabajo para el consejo estudiantil. Sir Cliff puede ser parte del círculo de los 6, pero no debemos involucrar a los estudiantes regulares. Eso es, nosotros somos los que debemos hacerlo, si no, la gente dirá que el consejo estudiantil es demasiado incompetente para hacer algo por sí mismo. Dirán que nuestra presidenta es impotente. Los dos estudiantes que antes se habían interpuesto en el camino de Cliff se opusieron en voz alta a la idea. Pero la columna vertebral de Norn se enderezó. Los fulminó con la mirada. Detener los ataques importa más que nuestro orgullo. Reprendió Norn con severidad. Los dos estudiantes retrocedieron. Además, ¿y si les pasara algo? Cualquiera de ustedes podría ser el siguiente. Presidenta Norn. Norn se volvió hacia Cliff y lo miró a los ojos. Sus ojos eran de acero, nada que ver con los ojos que tenía cuando visitó a Cliff por primera vez o cuando Rudeus partió hacia el continente Vegarit. Aquellos habían sido los ojos de un cordero perdido, ojos que temblaban de miedo e incertidumbre. Ahora miraba a Cliff con ojos que habían ganado determinación con el paso de los años. Había visitado la iglesia donde trabajaba Cliff siempre que necesitaba hablar, todas aquellas confesiones y quejas debían de haber hecho mella. Cliff, ¿estás listo para esto? Sí. Cliff había oído a Rudeus decir con regocijo que Norn había crecido de verdad de vez en cuando, pero Cliff no lo había visto dado que solo la había oído quejarse y hacer confesiones. Pero ahora, sentía que estaba viendo un atisbo de esa chica de la que hablaba Rudeus. También alegró a Cliff oír que Norn le pedía ayuda a él en lugar de a su hermano. Muy bien, consejo. Dijo. Nos infiltraremos en el almacén subterráneo. Pero si se convierte en más de lo que pueden manejar. ¿Retirada inmediata? Está claro. Ese sí. Y así, Cliff y el consejo estudiantil se aventuraron a bajar al almacén subterráneo. Parte 2. El almacén subterráneo se extendía ante ellos. La Universidad de Magia era una institución distinguida con más de 2 siglos de historia desde su fundación. Yo no podría ponerle un número a su antigüedad, pero estoy seguro de que Cliff o cualquiera del consejo estudiantil podría darlo si se lo pidieras. En cualquier caso, el edificio de la Universidad de la Magia había pasado por muchas ampliaciones y reconstrucciones desde su fundación, hasta convertirse en el mamotreto de escuela que ahora conocíamos. La elegancia de la distribución del edificio habla del carácter de los capaces administradores y arquitectos que pusieron los primeros cimientos de estos edificios. Pero por mucho esfuerzo que se pusiera primero en las ordenadas fachadas de los edificios, oleadas de repetidas renovaciones combinadas con los embates del tiempo dejaron algunos edificios sobre los que un ojo generoso podría deslizarse mientras admira la belleza del campus. Uno de esos edificios era precisamente este almacén. Había varios de estos almacenes dispuestos en la periferia del edificio, y todos estaban repletos de la historia de la Universidad de Magia. Varitas mágicas de hace 200 años, pergaminos de hace 150, el centenario peluquín familiar de un director, todo lo que podía tener alguna utilidad se arrojaba aquí cuando no era obvio un uso inmediato. En resumen, era un vertedero. Una vez que Norn asumió el cargo de presidenta del consejo estudiantil, decidió que era hora de sacar la basura. Si se limpiaban los trastos de los almacenes, la escuela tendría más espacio. Así que sugirió un plan para renovarlos y convertirlos en vestuarios para los alumnos. Limpieza de basura en una habitación sin utilizar era el tipo de pequeño proyecto práctico, aunque no esencial, que convenía a Norn. Pero recientemente, la población estudiantil había crecido demasiado. Se convirtió en una realidad acuciante que la escuela se estaba quedando sin taquillas personales que ofrecer a los alumnos. Había profesores que no estaban de acuerdo. Decían que todo lo que había en esos almacenes era un artefacto de la historia, algunos de ellos valiosos. No se podía tirar todo indiscriminadamente. Pero Norn acalló esas quejas diciendo, si realmente son valiosos, razón de más para no abandonarlos en un rincón de un almacén. Al final, el consejo estudiantil asignó los fondos necesarios, contrató ayudantes dentro de la escuela y empezó a trabajar en la limpieza del almacén. Este proyecto tuvo una acogida relativamente positiva, y muchos alumnos se unieron con entusiasmo para poder ganar algo de dinero. Pero mientras el trabajo continuaba,
algunos de esos estudiantes trabajadores se encontraron con el espectro. Así fue como empezó todo esto, así que sentimos cierta responsabilidad como consejo estudiantil. Explicó Nourne a Cliff mientras sostenía una lámpara en una mano. Bueno, por lo que he oído, el consejo estudiantil no debería tener ninguna necesidad de sentirse culpable. En retrospectiva, las víctimas aparecían de vez en cuando antes de que empezara la limpieza. Incluso con la barrera reaplicada, los ataques seguían aumentando en frecuencia. Esto era una prueba de que el espectro del almacén se estaba haciendo más poderoso. Incluso si el consejo estudiantil no se hubiera encargado de este proyecto, el espectro se habría liberado de esa barrera tarde o temprano. En todo caso, el consejo estudiantil ayudó a todo el mundo a descubrir al espectro incluso más rápido, así que había un resquicio de esperanza. Oh. Al oír las palabras de Cliff, una chica gimió, la misma con coleta que antes se había pegado a Nourne. Ambos puños sujetaban su varita de 50 centímetros mientras miraba fijamente la escalera negra como el carbón que conducía al almacén subterráneo. Apretaba los dientes y su cuerpo temblaba. Ella había encontrado la puerta sellada en la oscuridad. La encargada de quitar el sello era, también, ella. La primera vez que abrió esa puerta, un esqueleto había saltado. Su ataque sorpresa alcanzó e hirió a otro de los estudiantes que la habían seguido. El trabajo de limpieza se convirtió en un enfrentamiento. Apenas consiguieron destruir al primer esqueleto, pero inmediatamente resucitó. El resto del consejo estudiantil corrió al oír la conmoción. Habían conseguido retener la puerta con magia de barrera de nivel principiante el tiempo suficiente para que llegara un profesor con habilidades de magia de barrera de nivel santo, pero el amigo de la chica que había roto el sello seguía malherido. Si hubieran tenido un poco menos de suerte, los daños colaterales podrían haber sido mucho peores. Puede que no supiera que un espectro estaba detrás de ese sello, pero no podía negar que lo quitó en parte por capricho. Eso normalmente sería motivo de expulsión. Sin embargo, Nourne la había cubierto. Relacionó el incidente con las recientes historias de fantasmas y contó la mentira de que se habían tropezado con la puerta del almacén y accidentalmente habían alterado el sello mientras buscaban fantasmas. El hecho de que el esqueleto siguiera resucitando y atacando hasta que la magia divina lo pulverizó hasta hacerlo polvo probaba que había un espectro controlándolo. Realmente había un espectro allí, y realmente estaba atacando a los estudiantes, así que Nourne no lo había inventado todo. A pesar de todo, la chica que había abierto la puerta debía estar enferma de culpa. Sí que es espeluznante, dijo Cliff mientras la seguía y se asomaba a la oscuridad. La puerta sellada estaba en alguna parte. El susto del esqueleto había paralizado el proyecto de limpieza del almacén. La autoridad del consejo estudiantil había declarado la zona prohibida. Cliff recordó la última vez que había estado en esta posición. Fue cuando se unió a Rudeus para registrar el edificio que acabaría convirtiéndose en su mansión. En aquel entonces, Cliff temblaba igual que la chica que ahora estaba a su lado. Oye, ¿cómo te llamabas?, preguntó Cliff. Yo. Sí. Es Seila, sí. Seila miró a Cliff como diciendo, ¿y qué? A Cliff le recordó tanto a su antiguo yo que no pudo evitar reírse. Seila, ¿alguna vez has hecho cosas como? Es decir, ¿alguna vez te has aventurado en un bosque o en una mazmorra? No, no lo he hecho. Pero estoy segura de que un miembro del círculo demoníaco de los 6 como tú tiene muchísima experiencia. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Oh, no, casi no tengo, dijo Cliff. Seila lo miró con desconfianza. Él continuó, es que hay algo que oí una vez de alguien que sí tenía esa experiencia. Dijo que cuando los principiantes intentan abarcar demasiado, acaban siendo incapaces de manejar nada. Céntrate en hacer una cosa, y hacerla bien. ¿Era de la época en que acompañó al líder de escalón en una aventura? No, tenía que ser de cuando registró la mansión con Rudeus unos días después. Cliff recordó que Rudeus le dio una sola orden: si nos topamos con un enemigo, usa magia divina de nivel básico para atacarlo. Cliff guardó esa orden en su cabeza, y cuando el muñeco atacó, pudo repelerlo con magia divina. Cierto. Los principiantes no pueden manejar demasiado.
¿Hay alguien aquí que esté acostumbrado a luchar contra monstruos o que haya trabajado como aventurero?, preguntó Cliff al grupo. De los 7 miembros del consejo estudiantil, 2 manos se alzaron en respuesta. Una pertenecía a un hombre bestia y la otra a un humano. Muchos hombres bestia crecieron en los bosques, donde lucharon contra monstruos. El humano probablemente tenía una historia como aventurero. Muy bien, haré que ustedes dos den las órdenes. Para todos los demás, vamos a decidir sobre sus roles de antemano. Hey, Cliff. Llegó una voz ronca. ¿Qué pasa? No iba a presionarte demasiado, ya que la presidenta dijo que te debía mucho, pero no eres nuestro jefe, dijo el hombre bestia de antes. Cliff se detuvo unos segundos, pero pronto se dio cuenta de que nada de lo que dijera iba a calar en aquel tipo. Me parece justo. Entonces Norn, por favor, toma la iniciativa. No importa quién esté al mando, ¿verdad? Tampoco es como si yo supiera mucho sobre luchar contra monstruos. Pero usted es la presidenta. Bueno, es verdad. Bien, hablaré con Neadle para asignar roles. Siguiendo la sugerencia de Cliff, Norn se acercó al estudiante de la mano alzada y lo discutió todo en detalle. Neadle, tú solías ser un aventurero, ¿verdad? Te diré los puntos fuertes de cada uno, así que espero que puedas aconsejarme sobre quién encajaría bien en cada puesto. Cliff miró al hombre bestia que había levantado la voz. Por supuesto. Por eso había seguido a Norn y no a Cliff. Norn estaba en su elemento asignando los roles del grupo. Recordaba cada detalle de quién era bueno en qué magia y quién tenía habilidades no mágicas útiles mientras asignaba los roles con eficiencia. Si a la vieja Norn le hubieran asignado un papel de liderazgo, habría entrado en pánico y se habría preocupado por qué hacer antes de agachar la cabeza resignada. Pero esta vez era diferente. No era precisamente perfecta, y seguía pareciendo bastante presa del pánico, pero era capaz de colaborar con los que la rodeaban para hacerse cargo de una responsabilidad, incluso de una que se le había impuesto tan repentinamente como esta. No distinguía naturalmente su trasero de su tobillo, pero lo estaba haciendo. Muy bien, eso debería resolverlo, dijo Norn. ¿Están listos, todos? Sí. Con los papeles decididos, Cliff y los miembros del consejo estudiantil se adentraron en la oscuridad del almacén subterráneo. La puerta era de piedra. El círculo mágico tallado en su superficie emanaba un resplandor azul pálido, un hechizo de barrera de nivel santo. En la Universidad de Magia solo había un profesor en plantilla que pudiera utilizar la magia de barrera de nivel santo. Cuando alguno de los hechizos de barrera colocados por toda la escuela necesitaba ajustes o mantenimiento, era él quien lo hacía. No parece que el círculo mágico se haya desgastado, dijo Cliff mientras lo investigaba. Su experiencia en magia de barrera solo llegaba al nivel intermedio, pero el estudio de las maldiciones, el desarrollo de la prótesis Zalif y la fabricación de la armadura mágica lo habían convertido en un gran conocedor de los círculos mágicos. Por lo menos, podía saber de un vistazo si el círculo mágico funcionaba correctamente, y no le costó mucho averiguar cómo desactivarlo temporalmente. Si dedicaba un poco más de tiempo a descifrarlo, probablemente podría aprender a utilizar él mismo este hechizo de barrera a nivel santo. Pero claro, Cliff era un hombre de orden. Siempre seguía las reglas, aunque fuera capaz de romperlas. Si Cliff aprendía esta magia de barrera a nivel santo, podría poner al profesor que mantenía este sello en un aprieto. No tenía intención de hacerlo. Después de todo, se dio cuenta de que podría estudiar lo que quisiera una vez que regresara a casa, al sagrado país de Milis. Puedo apagar la barrera. Podemos entrar. Entendido, dijo Norn. ¿Están todos listos? Los miembros del consejo estudiantil prepararon sus armas en respuesta. Algunos respiraban hondo, otros tenían un brillo en los ojos. Había humanos, bestfolk, halflings y demonios. Sin duda, el consejo estudiantil de Norn tenía mucha más personalidad que el equipo de humanos que Ariel tuvo durante su mandato. Era probablemente la primera vez en la historia de la escuela que tantos no humanos se habían reunido en un solo consejo de estudiantes. De acuerdo. Ábrela, por favor. A petición de Norn, Cliff hizo una sola incisión en el círculo mágico.
Y de repente, la luz del círculo mágico se desvaneció en la nada. Las linternas sostenidas por los miembros del consejo estudiantil eran ahora las únicas luces que quedaban, iluminando aquella puerta de piedra. El hombre bestia se acercó a la puerta y agarró su picaporte. NGH. Graag. Con un rugido del hombre bestia, la puerta de piedra se abrió lentamente, chirriando cada centímetro del camino. La puerta solo se abría lo suficiente para que pasaran una o dos personas a la vez. El primero fue Neadle, el antiguo aventurero, que se inclinó y sostuvo su linterna delante de él antes de deslizar un pie dentro. Los demás estudiantes le siguieron. Cuando estuvieron todos dentro, el hombre bestia volvió a agarrar la puerta y, con el mismo terrible ruido de raspado, la cerró parcialmente. No del todo. Si la puerta se cerraba del todo, el consejo estudiantil se arriesgaba a que un profesor que viniera a ver volviera a sellar su salida. Por precaución, la dejaron entreabierta lo suficiente para que pudiera colarse una sola persona. El letrero de prohibido el paso que había junto a la entrada del almacén subterráneo seguía en pie, y habían pegado un aviso que decía, bajo investigación del consejo estudiantil, por favor, absténganse de volver a aplicar sellos por el momento. Si Rudeus se encontrara en esa situación, se las arreglaría para encerrarse. Pero muchos de los miembros del consejo estudiantil eran el tipo estudioso que se quedaban encerrados en lugares, por bromistas o matones, así que habían aprendido a tomar precauciones. El almacén subterráneo se quedó en silencio. Se esforzaron por escuchar y, en la oscuridad, los estudiantes oyeron el débil sonido de un traqueteo desde más cerca de lo que les gustaría. Había esqueletos aquí con ellos. Muy bien, sigamos el plan, dijo Norn. A su orden, el hombre bestia y un halfling se colocaron al frente. Ambos llevaban una maza de acero en la mano. Los esqueletos eran todos de hueso, por lo que las armas contundentes eran más efectivas que las de filo. Todos los miembros del consejo estudiantil estaban equipados con varitas mágicas, bastones o mazas. El plan consistía en repeler a los esqueletos con golpes y hechizos mientras los atacantes a distancia de la retaguardia apuntaban a los espectros que controlaban a los esqueletos. Gur. Presidenta, apártese, gritó el hombre bestia bruscamente. El traqueteo se hizo más fuerte a medida que la linterna proyectaba su luz sobre unas formas blancas. Una figura hecha de huesos, solo huesos, sin tendones ni músculos que los mantuvieran unidos, se mantenía erguida. Un esqueleto. Se dirigió hacia ellos arrastrando los pies. Este cadáver limpio echó un vistazo a los miembros del consejo estudiantil y luego levantó el bastón que sostenía, sobre su cráneo. Al hacerlo, el traqueteo se convirtió en un coro, y muchos otros como él se arrastraron hacia la luz. No nos retiraremos, declaró Norn. Todos, prepárense para contraatacar. A la orden de Norn, el hombre bestia y el halfling blandieron con fuerza sus mazas. El esqueleto blandió su bastón, pero su movimiento fue lento. Las habilidades de un esqueleto en la muerte son proporcionales a las que tenía en vida. Este esqueleto no pertenecía a un guerrero. Humph. El hombre bestia destrozó el esqueleto con un solo golpe de su maza. Sin embargo, los huesos del suelo temblaron cuando empezaron a recomponerse. Los esqueletos resucitarían continuamente hasta que el consejo estudiantil derrotara al espectro que los controlaba. Adelante, ordenó Norn. Siguiendo sus órdenes, los miembros del consejo estudiantil golpearon a los esqueletos mientras avanzaban hacia el interior. Afortunadamente, ninguno de los esqueletos era especialmente diestro, por lo que no pudieron resistir la carga del consejo. Avanzaron hasta la sala más profunda. Allí encontraron un único altar. De todas las cosas que podrían encabezar un altar, este no tenía absolutamente nada. Nada, es decir, excepto la figura translúcida sobre él. Una figura sin piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?, susurró. Era el espectro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La andrajosa túnica del espectro ondeó mientras se giraba lentamente para mirar a los estudiantes. Lo que quedaba de su rostro demacrado y medio podrido aún mostraba algunos signos de juventud. La sorpresa apareció en su rostro por un momento, pero una vez que comprendió las formas de Norn y los otros estudiantes, soltó un grito espeluznante. ¡Kiridyar!
WOA. Es el espectro. El chillido del espectro fue suficiente para hacer retroceder a algunos de los estudiantes, y al hacerlo, los numerosos huesos esparcidos alrededor del altar flotaron hacia arriba y se reunieron en más esqueletos. Peor aún, los esqueletos destruidos antes, detrás de ellos, resucitaron en una nueva oleada de ataque. Los miembros del consejo estudiantil estaban flanqueados entre ejércitos de esqueletos por delante y por detrás. Todo según lo previsto. Pero... ahí. Una de las estudiantes sintió de repente un dolor en el tobillo. Cuando miró hacia abajo, vio un hueso diminuto, de unos 20 centímetros de largo. Era una rata. Eran los huesos de una rata. Eran los huesos blancos y nacarados de una rata que correteaba y mordía a los alumnos en los tobillos. ¡Gua! En su desesperación por quitarse de encima la rata esquelética, la chica gritó y sacudió la pierna, balanceando el brazo de su varita mientras lo hacía. Y no era la única rata esquelética, docenas más correteaban por los pies de los miembros del consejo estudiantil y se retorcían alrededor de sus tobillos. ¡Wow! Su formación se vino abajo. Cálmense, por favor, gritó Norn. Primero nos centraremos en los ¿esqueletos humanos? No, quizás deberíamos retirarnos. Norn intentó sofocar la oleada de pánico, pero sin una idea clara de qué priorizar, se encontró abrumada. Solo podía blandir su maza contra los monstruos que saltaban a sus pies. Mientras ella luchaba, los esqueletos humanos se acercaban a los estudiantes. El resto del grupo podría haber entrado en pánico, pero Cliff mantuvo la compostura. Las ratas son un problema, pensó Cliff, pero los esqueletos son lentos, y no parece que este espectro sea tan duro. Si fuera un espectro mortal de rango A, habría enterrado al grupo bajo una lluvia de magia en cuanto hubiera terminado de invocar a las ratas esqueleto. O tal vez se habría acercado a ellos para succionarles el maná. Sin embargo, no hizo ni lo uno ni lo otro, se limitó a flotar sobre el altar y seguir chillando. Su voz ni siquiera daba miedo. Comparado con el estúpido rey demonio que había conocido en el continente demoníaco, este espectro sonaba como una colegiala. Espera. ¿Y si este espectro es realmente débil? Ese pensamiento le golpeó como un rayo. Si fuera el viejo Cliff, podría romper la formación, desobedecer y poner en peligro a todos los demás. Este no lo haría por una corazonada. Por supuesto, eso solo se aplicaba cuando era solo una corazonada. Cliff se dio cuenta de que había algo que podía hacer para convertir esa corazonada en una certeza. Ojo de identificación. Gritó Cliff mientras se subía el parche. En un instante, su campo de visión se llenó de palabras, palabras y más palabras. Vadeó la ola de información que le provocaba dolor de cabeza hasta que, por fin, llegó a la información que necesitaba. Lo vio. Vio la línea de texto que aparecía en el espectro. HM. Era el poder del ojo demoníaco. Se lo había concedido la gran emperatriz del mundo demoníaco, Kisirika Kisirisu. Cliff no había descuidado su entrenamiento, pero aún estaba lejos de ser tan hábil como Rudeus cuando éste usaba el suyo. Necesitaría muchos años más de práctica para alcanzar ese nivel. Pero si nada más, había practicado lo suficiente como para usarlo en una crisis. Voy a avanzar, que alguien me cubra. Gritó Cliff mientras saltaba de la formación en ruinas. Su objetivo era el espectro. En su camino había dos esqueletos. Cliff dio un amplio golpe con su maza al esqueleto de su derecha, clavándosela en la cadera. La pelvis del esqueleto se hizo añicos antes de caer al suelo. Exorcizar. Desde atrás, alguien terminó su conjuro, y una luz blanca pasó volando junto a Cliff y se estrelló contra el esqueleto que tenía a su izquierda. El único golpe de magia divina lo convirtió en polvo al contacto. No necesitó darse la vuelta para comprobarlo. Aquella voz había sido la de Norn. Cliff corrió unos pasos más, plantó los pies y comenzó su propio encantamiento. Te invoco, Dios que bendices la tierra que nos nutre. Reparte el castigo divino a aquellos lo suficientemente tontos. De repente, un esqueleto saltó desde el punto ciego de Cliff hacia la luz. Abalanzó el afilado borde de su bastón directamente hacia Cliff.
Este sacudió el cuerpo en un intento de esquivarlo, pero todo sucedió demasiado deprisa y le golpeó en las costillas. El dolor le subió por la columna vertebral. Cliff apretó los dientes, se recompuso y se concentró en su enemigo. El espectro estaba justo ahí. Para desafiar los caminos naturales, exorcizar. Una masa de luz blanca salió disparada de la varita de Cliff. Voló hacia el espectro con velocidad más que suficiente. Golpe directo. Guiea. Los estertores de muerte del espectro resonaron mientras se desintegraba. Su cuerpo translúcido se hizo pedazos y cada fragmento ardió como una ceniza antes de apagarse. Con medio segundo de retraso, los esqueletos se desplomaron en el suelo, como marionetas con las cuerdas cortadas. Lo hicimos. Sin saber lo que había ocurrido, los miembros del consejo estudiantil observaron los huesos esparcidos. Cliff examinó su entorno en busca de más espíritus vengativos antes de agarrarse las costillas y caer de rodillas. Yi Yuach. Cliff, ¿estás bien? Norn corrió hacia él y empezó a conjurar un hechizo curativo. Una tenue luz bañó la herida de Cliff y, de repente, se cerró. Uf. Suspiró Cliff aliviado mientras se secaba el sudor que le empapaba el nacimiento del cabello. Muchas gracias. Dijo Norn. Honestamente, ni siquiera sé lo que. No, no es tu culpa. Nadie esperaba a esas ratas esqueleto. Que el espectro fuera de bajo rango fue lo que nos salvó. ¿Cómo pudiste saber que el espectro era de bajo rango? ¿Por qué tengo esto? Dijo Cliff mientras golpeaba la superficie de su parche. La única línea en el mar de texto que encontró cuando utilizó el ojo de identificación era simple y fantástica. Sí, ese espectro. No es tan difícil de matar. Aún así, Cliff hizo una apuesta cuando salió de la formación. El ojo podría haber dicho que el espectro no era demasiado duro, pero un hechizo divino de nivel principiante podría no haberlo matado. Si la fuerza de Cliff no hubiera sido suficiente, o si la idea del ojo de no es tan difícil de matar, se hubiera medido según los estándares de la gran emperatriz del mundo demoníaco, Cliff podría haber muerto por el contraataque. Cliff podía adivinar por otros indicios que era un espectro de bajo rango, pero no había garantías. Fue una apuesta. Bueno, funcionó. Conseguimos exterminarlo. Dijo Cliff. Eso hicimos. Muchas gracias. Aún así, es extraño. Por lo que discutimos, debería haber habido aquí un espectro de alto rango lo suficientemente fuerte como para atravesar una barrera, de nivel santo. Menos mal que no lo había. Si un espectro típico nos hizo pasar por tanto, quizás no hubiéramos salido vivos contra uno de alto rango. El consejo estudiantil, previamente aturdido al procesar el encuentro, se vio sacudido bruscamente por aquellas palabras. Pero la verdad era la verdad, así que no podían negarla. Un enjambre de ratas esqueleto era suficiente para que se vinieran abajo. Si los esqueletos hubieran sido controlados por un espectro de alto rango, entonces se habrían movido más rápidamente, por no hablar de la andanada que el propio espectro habría desatado. Si la situación hubiera sido diferente, el consejo estudiantil podría haber acabado fácilmente como los nuevos esqueletos del espectro. Pero es realmente extraño. Quizá deberíamos investigar un poco. Dijo Cliff. Buena idea. Muy bien, todo el mundo, por favor, miren por esta zona. Estén atentos a otros esqueletos o espectros. Con el espectro derrotado, era hora de empezar la investigación. Parte 3. Resultó que el espectro había estado escapando con la ayuda de ratones. Los estudiantes encontraron una ratonera muy abierta en la esquina que, tras una investigación más profunda, conducía directamente a la superficie. El espectro debió filtrarse por ella para atacar a aquellos estudiantes. En cuanto a por qué había un espectro aquí para empezar, un diario andrajoso encontrado en otra esquina de la habitación arrojaba algo de luz. No era una historia bonita. Al parecer, esta habitación se utilizaba para guardar uno de los objetos mágicos más preciados de la Universidad de Magia. Pero en algún momento lo trasladaron a otro lugar. Con la habitación vacía, un profesor ordenó a algunos estudiantes que la limpiaran. Pero poco después de empezar, se encontraron encerrados dentro. Desde la perspectiva de los alumnos,
Parecía un plan malévolo del profesor para encerrarlos. Pero tal vez el profesor se olvidó de la limpieza, cerró la puerta y simplemente se fue. La verdad de lo que ocurrió aquí se perdió en el tiempo. Los estudiantes intentaron escapar. Pero se trataba de alumnos de primer año que apenas se habían orientado, o tal vez este trabajo pesado correspondía a alumnos que llevaban un año retenidos. Ninguno de sus intentos tuvo éxito. Y así, el tiempo pasó, y ellos también. Las armas que portaban los esqueletos parecían ser restos de utensilios de limpieza, y el número de cráneos que encontraron coincidía perfectamente con el número de estudiantes encerrados. Eso lo zanjaba todo, estaban tan cerca de saber lo que había ocurrido como nunca lo iban a estar. Pero al consejo estudiantil le entraron ganas de especular, y esto es lo que se les ocurrió: tal vez el profesor regresó días después de que los alumnos hubieran muerto. Este profesor abrió temeroso la puerta y descubrió los cuerpos de aquellos alumnos muertos. Temiendo ser responsables de semejante tragedia, se inventaron alguna razón para justificar un sellado, o al menos, conseguir que lo hiciera otra persona. El incidente fue enterrado y, en algún momento, los estudiantes se convirtieron en muertos vivientes. Siglos más tarde, los ratones excavaron lo suficientemente profundo como para llegar al almacén subterráneo, que es cuando comenzaron los ataques. Eso fue lo que el consejo estudiantil supuso, al menos. Habían pasado tantos años desde la última vez que se utilizó este almacén que era probable que el profesor responsable y los familiares de los alumnos implicados hubieran desaparecido hacía tiempo. Cliff dio a los huesos de los estudiantes un funeral y un entierro apropiado. Pensó que era lo único que podía hacer como sacerdote de Milis. Todos los miembros del consejo estudiantil asistieron, al menos querían ofrecer una oración. Cavaron tumbas para cada estudiante y recitaron las escrituras para ellos. Hicieron todo esto en un silencio pensativo. ¿Cómo va a manejar la escuela este incidente?, se preguntó Norn. Parece que lo harán público, dijo Cliff. Ocurrió hace siglos, y de todas formas no pueden encontrar a sus parientes, así que suponen que no dañará mucho su reputación. Ya veo. Pensé que lo encubrirían. El director Genius presionó mucho para anunciarlo. Ah, sí. El señor Genius es un tipo honesto. Cliff conocía a Genius. Lo consideraba un hombre decente y comprensivo. De hecho, desde que Genius se convirtió en director, había disminuido mucho la discriminación racial contra el personal. El hecho de que tuviera un gran sentido de la justicia y tratara a la gente por igual probablemente influyó. Ah, claro. Por cierto, Norn, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pasa? Puede que lo que quiero preguntarte te resulte bastante molesto. Vaya, si estás diciendo eso, tiene que ser bastante malo. ¿Puedes darme unos segundos? Necesito algo de preparación mental. Norn respiró hondo, se golpeó ligeramente las mejillas y dijo, de acuerdo, para animarse. Luego se volvió hacia Cliff. Habla. ¿Por qué no consultaste a Rudeus sobre esto? Por un momento, Norn pareció estupefacta. Bueno, si le hubieras preguntado a Rudeus en vez de a mí, creo que podrías haber resuelto todo este problema sin este tipo de riesgo. Oh. Ah, claro, eso. En ese caso, tenías tus razones. Quiero decir, sí, estoy tratando de evitar depender de mi hermano para cada pequeña cosa. A la hora de la verdad, creo que si hay algo que pueda hacer yo misma, debería hacerlo. Norn se rió de sí misma. Pero tienes razón, debería habérselo pedido a mi hermano. Me equivoqué de decisión. Norn dijo que había tomado la decisión equivocada, pero Cliff lo recordaba de otra manera. Norn se oponía a hacer esto en absoluto. Sabía que no podrían arreglárselas solos, así que trató de impedir que los estudiantes se precipitaran. En todo caso, fue la repentina intromisión de Cliff en sus asuntos lo que la hizo tomar la decisión equivocada. Si yo no hubiera aparecido, pensó Cliff, es muy probable que ella le hubiera pedido ayuda a Rudeus. Pido disculpas por la extraña pregunta. Oh, no te preocupes. Antes de que ambos se dieran cuenta, el resto de los miembros del consejo estudiantil se había reunido a su alrededor. Cliff. Gritó una voz gruesa. Pertenecía al hombre bestia que antes había tenido problemas con Cliff.
La chica de la coleta también estaba a su lado. El hombre bestia, con su intimidante rostro contorsionado por la emoción, se inclinó brusca y repentinamente. Habríamos estado en grave peligro de no ser por su ayuda. Le pido por favor que perdone mi grosería de este mismo día. Yo también lo siento, dijo la chica de la coleta mientras inclinaba la cabeza a su vez. Oh, no es molestia. Tampoco es que hayas sido tan grosero. No, fui grosero, te juzgué porque eras parte del círculo demoníaco de los 6. No puedo disculparme lo suficiente. Yo también, me imaginaba que ibas a ser como Linia o Pursena. Eso, es bastante injusto, sí. Dijo Cliff, pellizcándose las sienes al pensar en aquella gata y perra burlonas. Si eso era con lo que le estaban comparando, entonces su cautela estaba justificada. Aún así, me alegro de que hayamos resuelto ese problema. Dijo Norn con un pequeño movimiento de cabeza. Gracias, de verdad. Ahora nadie tendrá que llamar incompetente a la presidenta. Bromeó la chica de la coleta. Lo juro, siempre estás con eso. ¿En serio? Pero la verdad es que sus notas no son tan buenas. No. Las notas no tienen nada que ver con el rendimiento en el trabajo. Y nuestra presidenta es excelente en el suyo. Por supuesto, siempre te pones así. Siempre meneando la cola por tu querida presidenta como si fueras su mascota. ¿Mascota? ¿De dónde demonios has sacado eso? Cuando empezaron a pelearse, el resto de los miembros del consejo estudiantil se acercaron para participar en el drama. Cada uno se implicó a su manera, unos los animaron y otros hicieron de pacificadores. Noor los vigilaba con una sonrisa. Solo estaban jugando, aquí todos eran amigos. No había necesidad de intervenir. De repente, Cliff sintió curiosidad por saber a dónde les llevaría la vida. El hombre bestia y la chica humana, ¿qué harían después de terminar la escuela? Con permiso, pasando. Tengo algo que me gustaría preguntarles. ¿Puedo? ¿Qué piensan hacer después de graduarse? Preguntó Cliff. En respuesta, quiero volver a casa y trabajar en mi pueblo. Les faltan magos. Dijo el antaño antagonista hombre bestia. No todos los hombres bestia crecían en el gran bosque, este procedía de un pequeño pueblo agrícola de los territorios del norte. Él y su familia eran los únicos bestfolk del pueblo, lo que, para ser francos, significaba que se habían enfrentado a muchos prejuicios. Uno de sus objetivos era demostrar que los prejuicios estaban equivocados, y decidió que la mejor manera de hacerlo era con su propio trabajo duro. Mi familia es de la nobleza, pero estaba pensando en hacerme caballero. Dijo la chica humana que había estado discutiendo con el hombre bestia hacía un momento. La graduación le quedaba muy lejos, así que no había pensado mucho en su futuro. Pero, aunque sus objetivos estuvieran un poco desenfocados, intentaba encontrar una profesión que aprovechara su educación en la Universidad de Magia. No quería vivir la suave vida de una dama y casarse con algún otro noble, quería ser caballero, donde tendría muchas oportunidades de usar su magia. Creo que me dedicaré a los negocios. Un compañero que se graduó el año pasado me pidió que me uniera al suyo. Dijo un chico demonio. Se graduaría el año que viene, así que estaba trabajando en una empresa comercial entre sus estudios para aprender los entresijos. Los conocimientos de magia resultaban sorprendentemente útiles en esa línea de trabajo, por lo que había bastantes graduados que aspiraban a convertirse en comerciantes. Yo no tengo ni idea. Supongo que me iré de aventuras. Por supuesto, había algunos estudiantes que estaban lejos de graduarse y pensaban así. Muchos de los alumnos mayores buscaban a tientas alguna dirección en la vida, pero la buscaban. Pero, en general, cuanto más se acercaba la graduación, más centrados y serios eran sus planes para la vida después de la escuela. Escuchar todos sus planes le hizo pensar a Cliff. Todos son diferentes, Pero todos respetan mucho a Norn, ¿verdad? Han considerado trabajar para ella después de la graduación. Bueno. Si la presidenta Norn dijera que quiere que lo haga, entonces me lo pensaría, claro, pero no nos ha dicho lo que quiere. Todos los ojos se volvieron hacia Norn. También quieren mi opinión. Así es, también me gustaría escuchar tus planes de futuro.
Norn apoyó la barbilla en la mano y se tomó un momento para pensar. Todavía está lejos, así que no es que lo haya pensado mucho, di lo que sea que se te ocurra. Bien. Bueno, quiero encontrar un trabajo que pueda manejar para cuando me gradúe. Uno que me convenga. Oh, entonces lo tienes todo pensado. Su plan era honesto, práctico y, sobre todo, un poco, simple. Al igual que Norn. ¿No tienes algo que quieras hacer? ¿Algo que quiera hacer? Bueno, en tu caso, podrías pedírselo a Rudeus y conseguir el trabajo que quisieras. Norn hizo un mohín por un momento, como si la sombra de Rudeus pasara por encima de ella y no le gustara. Cliff se dio cuenta de su error, pero antes de que pudiera disculparse, Norn dio su respuesta. He aprendido mucho en esta escuela. Y quiero aprender lo que venir aquí me ha hecho capaz de hacer. Por eso, tome la decisión que tome, probablemente lo haré justo antes de graduarme. Por mí misma, sin depender de nadie. Esas palabras se clavaron en el cerebro de Cliff. Todo vino a él. Lo que realmente le preocupaba, lo que realmente quería hacer. Ella tenía razón. Si dejaba que Rudeus hiciera lo que le había prometido, entonces Cliff sí que ascendería en las filas de la iglesia de Milis. Dado que también era el nieto del Papa, seguramente sería capaz de alcanzar una posición bastante alta sin sudar, si no sin mover un dedo. Y cuando llegara ese momento, Cliff pensaría para sí mismo. ¿Para qué sirvieron esos 7 años? ¿Para qué estudié durante esos 7 años? ¿Para qué trabajé? ¿Para qué viví esas experiencias únicas en la vida? ¿Alguna de esas experiencias únicas en la vida en esos 7 años tuvo algún significado? Sí, gané un amigo único en la vida en Rudeus. ¿No significaría eso que ni una sola cosa de mí cambió durante ese tiempo? Eso fue todo. Quería saberlo. Quería estar seguro. Necesitaba saber que lo que había aprendido y lo que había ganado merecían la pena esos 7 años. Norn. Oh, ¿qué es? Gracias. Me has enseñado una valiosa lección. Norn parecía un poco confundida por la repentina risa suave de Cliff, pero pronto respondió con su propia risa. Cruzó las manos delante de ella, enderezó la postura, levantó la barbilla y dijo, no, tengo que agradecerte que me hayas enseñado tanto a lo largo de los años. Y con eso, le hizo una pequeña inclinación de cabeza. Norn había contado con la ayuda de Cliff muchas veces cuando Rudeus no estaba cerca. Podía parecer que se quedaba de brazos cruzados escuchando las palabras de Cliff, pero Norn se lo agradecía. Como su superior y seguidor de Milis, Cliff la había escuchado refunfuñar, le había enseñado a ser fuerte, la había guiado en sus estudios. Cliff no era la única persona en la que Norn confiaba entonces, pero seguía considerándolo una gran influencia. Es un poco pronto, pero enhorabuena por tu graduación. Gracias por todo. Lo digo en serio. En respuesta a Norn, los miembros del consejo estudiantil inclinaron la cabeza y dijeron juntos, felicidades. Puede que pensaran que seguían el ejemplo de Norn, pero en sus voces resonaba un respeto claro y verdadero. Bueno, Cliff estaba un poco nervioso, pero no se encogió de hombros. En lugar de eso, esbozó una sonrisa. Gracias. Aquella noche, Cliff reflexionó sobre los acontecimientos de la tarde mientras estaba en la cama. A su lado yacía Elinalise, y junto a ella dormitaba Clive. Elinalise tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta. Cliff se dio cuenta porque ella seguía acariciando cariñosamente su cuerpo. Lise. Susurró Cliff para no despertar a Clive. Elinalise no contestó, pero detuvo la mano y apoyó la frente en su hombro. Cliff comprendió sin necesidad de que ella dijera una palabra. Cliff giró la cabeza para ver su hermoso rostro ante sus ojos. Cliff creía que elegir pareja basándose en la apariencia no funcionaba. Pero aún así, pensó que era bella desde el momento en que la vio. A pesar de sus ideas sobre lo que era una buena compañera, seguía deseándola. No era la mujer que había imaginado para sí mismo. No, era mucho más hermosa, en cuerpo, alma y actitud. He decidido la respuesta que daré a Rudeus. Dijo Cliff. Elinalise rodeó con sus dedos la mano de Cliff en respuesta, suavemente.
Verás, estoy agradecido a Rudeus. Gracias a él, creo que realmente he crecido. Aunque no lo suficiente como para sentir que puedo llamarme hombre. Elinalise no dijo nada. Cuando Cliff hablaba, sobre todo de asuntos serios como este, ella siempre se quedaba callada para prestarle oídos, igual que ahora. Creo que es en parte gracias a él que hemos podido tener un hijo y vivir esta bendita vida juntos. Estoy seguro de que él diría lo contrario, por supuesto. Por alguna razón piensa demasiado en mí. Diría que es solo el resultado de mi duro trabajo. Esa ha sido la cuestión, Lise. Si alguna vez Rudeus tiene problemas, quiero ayudarlo. Cuando sea y cuantas veces pueda. Puede que mi fuerza no iguale la que Rudeus tiene en su meñique, pero me imagino que habrá algo que yo pueda hacer. Debe haber cosas que él no puede hacer y yo sí. Pero si me limito a hacer las mismas cosas que él, si me pongo bajo su protección, entonces no creo que llegue a desarrollar otra habilidad que él no pueda hacer ya. Si quiero estar a su lado como su amigo, entonces creo que necesito caminar con mis propios pies, alcanzar lo que quiero con mis propias manos, proteger lo que es mío con la fuerza de mis propios brazos. Las palabras que salían de la boca de Cliff no eran una gran filosofía bien formada. Eran simplemente lo que él sentía que era verdad. Quiero sentir algo real. Algo real. Sí, Cliff quería sentir algo por sí mismo. Sentir que podía hacerlo. Sentir que era un hombre de verdad. Para sentir cuánto había crecido en estos 7 años. Para sentir que podía proteger a Elinalise y Clive por sí mismo. Quería probarse a sí mismo en la desalentadora jerarquía de la iglesia de Milis. Por supuesto, esto era pura vanidad. Si anteponía la seguridad de Elinalise y Clive, aceptar la ayuda de Rudeus desde el principio y conseguir el respaldo de Orsted lo habría garantizado. Pero ese no sería el final de la historia. Si Cliff tomaba esa decisión, seguramente perdería su confianza en algún momento. Cuando llegara el momento de enfrentar una verdadera crisis, se paralizaría sin la ayuda de Rudeus. Esperaría la dirección de una autoridad que debería ser su amigo y compañero, y dejaría escapar un momento crucial. Cliff no podía expresar en palabras sucintas por qué creía que esto ocurriría. Todo lo que tenía era la vaga predicción de que acabaría así, y odiaba la idea de encontrarse con ese destino. Así que eso es lo que piensas, Cliff. Dijo Elinalise. Ella comprendió. ¿Me equivoco? No. Pero una cosa, ya me tienes al alcance de la mano. Puedo ser una espada para abatir a tus enemigos o un escudo para protegerte de cualquier daño. No tiene sentido no usar las armas que tienes. Ah, tienes razón. Dicen que las armas y las armaduras son extensiones de tu cuerpo. Elinalise se lo tomó a pecho, quería que Cliff la tratara como si fuera parte de su propio cuerpo. No en el sentido de utilizarla como una herramienta, sino de considerar su presencia tan natural como sus propios brazos y piernas. Era la forma que tenía Elinalise de estar ahí para su marido. Aún así, pasaste tanto tiempo pensando en ello, que te hizo decidirte de repente. Oh, bueno, hubo una cosa que pasó hoy con los miembros del consejo estudiantil. Cliff habló sobre los acontecimientos del día. Explicó la preocupación de Norn, cómo exterminaron al espectro bajo la escuela, cómo preguntó a los miembros del consejo estudiantil por su futuro, y por último, cómo Norn le dio las gracias e hizo una reverencia con una sonrisa. Hey, parece que has tenido un buen día. Sí. Pero hay una cosa que me molesta. Oh. Sí. Es solo un pensamiento que tuve hoy. ¿Puedo pedirte que lo compartas conmigo? Bueno, es. Sí. No te preocupes, no me reiré. La voz de Elinalise era suave mientras Cliff tanteaba sus palabras. Sin embargo, los extremos de su boca se curvaron en una leve sonrisa. Cuando Cliff empezaba a tantear las palabras de ese modo, normalmente era porque quería decir algo agradable sobre una mujer. No quería parecer infiel. Elinalise adoraba esa parte de Cliff. Tropezaba porque no podía soportar la idea de que ella llegara a odiarle. Bueno, no estoy seguro de que sea algo que deba decirte, pero, creo que, tal vez, potencialmente, podría gustarle a Norn. Oh, cielos. Cliff, no me estarás engañando, ¿verdad, perro? Canalla.
No, yo no. Chach, Cliff. Hasta ahora, las cosas solían ir así. Cliff entraba en pánico para negarlo, entonces el Inalise se burlaba un poco más de él y, al final, decía que solo estaba bromeando mientras se abrazaban y hacían las paces. Pero esta noche, el Inalise decidió ser un poco más seria. Hay muchos hombres que me coquetearían, pero no hay muchos que pensarían siquiera en formar una familia conmigo después de saber la clase de mujer que soy. Francamente, yo tampoco lo haría. Pero miraste a través de eso. Viste a esta mujer de la que no sabías nada y le tomaste la palabra. Abordaste el reto de levantar mi maldición de frente. Esas no son cosas que cualquiera haría. Por eso me enamoré de ti. Mi corazón es tuyo, Cliff. Si tuviera que salir de nuestro matrimonio y acostarme con alguien más para seguir viva, entonces aceptaría con gusto la muerte a manos de mi maldición. Así de buen partido eres. No hay nadie con quien preferiría estar. Oh, quiero decir, no creo que sea tan genial. Sin saber cómo tomarse un cumplido tan duro, Cliff se puso rojo como la remolacha mientras sus ojos se arremolinaban en sus órbitas. Ahora que me he explicado, eres libre de creer o no las palabras que voy a decirte. Ese seguro. Cliff tragó saliva ruidosamente, pero el Inalise interrumpió sin darle un momento de pausa. No le gustas. Mi maldición me ha hecho bastante perceptiva a cada sutil inclinación del corazón de una mujer. Así que, estoy bastante segura. Estas despiadadas palabras dejaron a Cliff sin habla. Pero el Inalise no tardó en burlarse de su marido y prosiguió en tono burlón. Pero tal vez, y quiero decir tal vez, estoy hablando por celos. Tal vez estoy mintiendo para separarlos porque no quiero que Norn te lleve. No, sé que no es verdad. Cierto. Lo sabía. Es por eso que antepuse mi pensamiento con un, tal vez. Es solo que, si ella realmente alberga algunos sentimientos por mí, entonces eso sería, ya sabes, un problema. Claro, querido. Cliff buscó excusas a pesar de su cara roja. El Inalise lo miraba con afecto. No quería poner a prueba su lealtad, pero el hecho de que Cliff se pusiera así de nervioso demostraba su lealtad. Era tan dulce. Bu. Bag. Ab. Y justo entonces, Cliff empezó a llorar. Quizá Cliff estaba haciendo demasiado ruido, o quizá Cliff estaba harto de que sus padres coquetearan, pero estaba malhumorado. Oh querido, parece que nos pusimos un poco ruidosos. Yiyuach, lo siento. El Inalise se incorporó, se inclinó sobre la cuna a su lado y se ocupó de acomodar a Clive. Cliff también se incorporó, con las manos manoteando inútilmente el aire con la esperanza de poder hacer algo para ayudar, pero el Inalise había hecho callar a Clive antes de que encontrara la forma de ser útil. Ya está, dijo el Inalise mientras mecía suavemente su cuerpo para calmar al bebé. Cliff vio como una alegría indescriptible brotaba de su interior, y una sensación aún mayor de compromiso con el camino que había elegido.